Me llamo Harold Dinsmore. Tengo 82 años y vivo solo en una vieja casa de madera a las afueras del condado de McAllister, Georgia. Una casa que antaño se alzaba orgullosa en el corazón de un rancho ganadero en activo, pero que ahora se agazapa como un perro viejo, esperando a que lo sacrifiquen. El granero se derrumbó hace 5 años durante una tormenta. La cerca está cubierta de madreselva y hierba amarga, y los pastos permanecen inactivos, vírgenes, sin arar, sin pisar. Algunos días me siento en el porche, en mi destartalada mecedora, y veo el viento soplar entre la hierba seca, imaginando cómo era cuando Elin vivía, y nuestro hijo aún llamaba hogar a este lugar. No siempre estuve solo. Elin y yo estuvimos casados 58 años. Tenía una forma especial de suavizar mis asperezas. Se reía y decía que tenía una voz como la grava y un corazón como la mantequilla derretida, aunque creo que la mayoría de la gente solo veía la grava. Criamos a un hijo, Charles, que resultó ser inteligente, decidido y ambicioso hasta la exageración. Dejó el rancho a los 18 años y nunca miró atrás. Bienes raíces, decía. Mucho dinero en juego. Siempre perseguía algo más grande que la tierra, el ganado y el sudor que construyeron este lugar. Durante años me aferré a la esperanza de que cambiara de opinión, de que se diera cuenta de que hay valor en lo que un padre construyó con sus propias manos. Pero los años se acumularon como facturas sin pagar y sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más breves y su afecto más performativo. Elin seguía intentando reconciliarnos. Decía que esperaba demasiado de un hombre moderno. Me decía que Charles no era frío, solo diferente, pero veía la calculadora mirada en sus ojos cada vez que entraba por nuestra puerta, con esa sonrisa forzada y ese aire de impaciencia, como si nuestras vidas fueran un desvío de algo importante a lo que él necesitaba volver. Una Navidad trajo a su esposa Melanie, y ella se quedó justo el tiempo suficiente para armar un escándalo porque la habitación de invitados no tenía baño. Ese fue el año en que dejé de decorar el árbol grande. Después de eso, solo unas pocas luces en el porche. Cuando Elin enfermó, Charles la visitó 2 veces, una con Melanie y otra a solas. Se quedó 3 horas en cada ocasión. Recuerdo la segunda visita con más claridad que la mayoría de los días. Ella estaba tumbada en la habitación, delgada y pálida, con las manos como papel arrugado. Entró con un maletín y un montón de documentos legales. Solo para facilitar las cosas para cuando llegue el momento, dijo. Fue entonces cuando supe que ya estaba pensando en otra cosa. No firmé nada. Ella tampoco. Nunca volví a mencionarlo, ni él tampoco. Elin falleció a principios de primavera. El aire de la mañana aún era fresco, y recuerdo que pidió que abrieran la ventana para poder oler el rocío del trébol rojo antes de que el sol lo secara. Se fue en silencio, sin miedo ni espectáculo, solo una lenta exhalación y una expresión tranquila que no había visto en años. Me senté con ella 1 hora antes de llamar a nadie. Solo ella, yo y el tic-tac del reloj de pie al que mi padre le daba cuerda todos los domingos después de misa. El funeral fue pequeño, como ella quería. El ataúd cerrado, sin flores, salvo las del jardín que solía cuidar detrás de la cocina. Vinieron algunos vecinos, la mayoría gente que la recordaba de la iglesia o del mercado. Charles vino, por supuesto. Vestía de negro como un uniforme y estrechaba la mano como un candidato a un cargo. Junto a la tumba, justo después de que el predicador dijera sus últimas palabras, Charles se acercó, con el aliento caliente, con un fuerte olor a colonia y algo amargo, y susurró: «Tú eres el siguiente». Luego sonrió y me besó en la mejilla como un buen hijo, y me quedé allí, atónito, mientras el ataúd descendía a la tierra. No dije nada. No entonces. No confiaba en mi voz. O tal vez temía que si abría la boca,
Algo dentro de mí se desataría y nunca volvería. Ese susurro me arañó toda la noche, a través del silencio de la casa, a través de los crujidos y gemidos, de un lugar que una vez albergó risas, y ahora resonaba con el recuerdo. Me senté en la silla de Elin y miré por la ventana hasta la mañana. Eres la siguiente. 4 sílabas. Querían inquietar, advertir, o tal vez solo recordarme que yo era, a sus ojos, solo el último obstáculo entre él y lo que quisiera. A la mañana siguiente, llegó a casa con café y donas, sonriendo como si nada hubiera pasado. Dijo que quería repasar algunos detalles prácticos, mientras ambos pensábamos con claridad. Esa fue la frase que usó, pensando con claridad. Siempre tenía una forma de convertir la preocupación en algo que sonaba a cumplido, pero se sentía como un diagnóstico. Le seguí la corriente. Serví café, escuché cortésmente, asentí en los momentos oportunos. Por dentro, sentí el lento agitarse de algo que no me había permitido sentir en décadas. No desde la guerra, no desde que vi a un amigo desangrarse en mis brazos y me di cuenta de que al mundo no le importa lo amable que seas, solo le importa lo que pueda aguantar. Charles habló durante 1 hora. Sobre sucesiones, sobre el valor de la propiedad, sobre impuestos sucesorios. Usó palabras como simplificación y planificación de la transición. Mencionó un centro de retiro en Savannah, me mostró folletos como si fueran un catálogo de viajes, describió el jardín comunitario y el aquagym como si yo fuera una foto descolorida de un anuncio de AARP. Le pregunté si planeaba mudarse conmigo para encargarse de las cosas, para volver a ser un hijo, aunque fuera por un tiempo. Se rió, no con crueldad, sino con desdén, como si le hubiera sugerido que bailara zuecos. «No, papá», dijo, «tengo mis propias responsabilidades». Fue entonces cuando supe que estaba realmente solo. No solo en el sentido físico, no solo como un viudo que se encuentra hablando con sillas o guardando medio sándwich por costumbre. Estaba solo en la forma en que un hombre se vuelve irrelevante para quienes crió. Solo en el sentido de que nadie recuerda las cosas que construyó a menos que se gane dinero desmantelándolas. Charles no vino a lamentarse, vino a evaluar el tiempo, y cuando susurró esas palabras en la tumba, «¿Eres el siguiente?», no estaba de luto por una madre. Estaba contando los días para la oportunidad. Debería haber dicho algo, enfrentarlo, exigir una explicación, pero a mi edad uno empieza a elegir sus batallas con más cuidado. Empieza a comprender que algunas guerras no se libran con armas ni palabras, sino con tiempo y silencio, y con la lenta y metódica negativa a renunciar a lo que queda de dignidad. Así que lo dejé sentado en mi cocina, hablando de cuidado de ancianos y formularios de poder notarial, y esperé. Esperé a ver en qué clase de hombre se había convertido realmente mi hijo. Esperé a saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que yo no estuviera cerca para interponerme en su camino. Y en esa espera comencé a planear, en silencio, con paciencia y con la claridad que solo llega cuando te das cuenta de que el amor verdadero, ganado con esfuerzo, no se trata solo de dar. A veces se trata de negarse a que te lo arrebaten, poco a poco, recuerdo a recuerdo, hasta que solo quede de ti una firma en una línea y un susurro en la tierra. La mañana después del funeral de Elin, el cielo estaba bajo y descolorido, como si el mundo mismo se hubiera detenido en duelo. No había dormido. Mis manos aún olían ligeramente a su loción de lavanda de la noche anterior, cuando le cepillé el pelo por última vez antes de que se la llevara a la funeraria. Me moví por la cocina como un fantasma en mi propia casa, preparando un café que no podía saborear, mirando fotos que no me respondían. El silencio me oprimía por todos lados. No se oía el tintineo de los platos en el fregadero,
ni el crujido de sus pasos por el pasillo, ni el murmullo de su voz, leyéndome el periódico en voz alta mientras yo fingía no escuchar. La casa estaba hueca de una manera que no era arquitectónica, sino espiritual. La ausencia de su voz hacía que las paredes fueran más delgadas, las tablas del suelo más frías, los techos imposiblemente altos. Alrededor de las 9 de la mañana, oí el crujido de neumáticos sobre la grava. Supe que era Charles antes de mirar. Nadie más conducía un Cadillac Escalade negro, con rines personalizados en esta zona de Georgia. Era el tipo de vehículo que llamaba la atención con solo llegar. Bajó del coche con un traje gris marengo y gafas de sol, aunque el sol no se veía por ninguna parte. Melanie no estaba con él, lo cual le pareció sospechoso, y de alguna extraña manera, un alivio. No llamó. Simplemente entró como si aún tuviera ese derecho. Yo estaba en la mesa, con la copa en la mano, aunque hacía una hora que había dejado de beber. Señaló con la cabeza la silla vacía frente a mí, como quien propone una fusión empresarial. «Traje donas», dijo, dejando una caja blanca en el mostrador. Pensé que podríamos hablar. No respondí. Se sentó de todos modos y empezó a abrir la caja con la misma precisión que una vez lo vi usar, de niño, diseccionando una rana para la escuela. Distante, eficiente, aburrido. Sacó un anillo vidriado y lo puso delante de mí como una ofrenda. Lo miré fijamente, preguntándome cuántas veces se habría sentado en ese mismo asiento, comiendo cereal y haciendo preguntas sobre vacas y tractores, y por qué el cielo se volvía rosa al atardecer. Parecía que había pasado 1000 vidas. Charles entrelazó los dedos sobre la mesa y se inclinó. «Mira, papá, sé que es un momento difícil y no quiero estresarte más, pero hay algunas cosas que tenemos que arreglar. Son cosas prácticas». Esperé. Siempre empezaba así, un calentamiento lento antes del golpe de hacha. «¿Estás solo ahora?», continuó, como si fuera una noticia de última hora. «Y el rancho... bueno, es demasiado para una sola persona». He hablado con varias personas, y con el mercado como está, podrías hacer una buena venta. Buen dinero, quizá incluso lo suficiente para mudarte a algo cómodo. Sacó un folleto del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. No lo toqué. En la portada había una foto de personas mayores sonrientes, tomadas de la mano junto a un estanque de koi. Las palabras «Comunidad de Vida Independiente Savannah Glen» estaban impresas en cursiva, alegres y mortales. «Es un buen lugar», dijo. «Seguro, limpio, personal completo, comidas incluidas. Tienen un calendario de actividades. Tendrías vecinos, gente de tu edad con quien hablar». «¿Y qué harías con el rancho?», pregunté con una voz más vieja de lo que recordaba. No lo dudó. «Desarróllalo. Subdivídelo en lotes. Hay mucha demanda de casas a medida por aquí. Familias que se mudan de la ciudad. Estarías ayudando a que la zona crezca». «Te estoy ayudando a aumentar tu comisión», murmuré. Sonrió, con esa misma sonrisa ensayada que nunca llegó a tocar sus ojos. «Mira, ambos podemos ganar. Tú recibes consuelo y atención, y yo me encargo de la logística. Ya he hablado con un notario. Solo necesitamos tu firma para que todo siga adelante». Lo miré fijamente un buen rato. Sus ojos eran claros, concentrados, hambrientos. No había pena en él, ni por Elin, ni por mí. Solo ambición envuelta en preocupación, derecho disfrazado de cariño. «¿Recuerdas lo que me susurraste ayer?», pregunté. Parpadeó, fingiendo confusión. «¿En el funeral?». «Sí». Se removió en su asiento. «Dije que siempre estaría aquí para ti». «No, Charles», dijiste, «eres el siguiente». El aire se quedó quieto. Exhaló lenta y deliberadamente, como haría un abogado al prepararse para interrogar a un testigo que se ha salido del guión. «Debiste haber oído mal», dijo en voz baja.
Fue un día largo. Las emociones estaban a flor de piel. No escuché mal. Se recostó en su silla, cambiando sutilmente de postura. Menos hijo, más estratega. Mira, si quieres meterte en semántica, bien. Pero ambos sabemos lo que viene después, ¿verdad? No estás rejuveneciendo. Ya no eres tan listo como antes. Solo intento ayudarte antes de que pase algo malo. ¿Cómo qué? Pregunté. Como olvidar apagar la estufa. Como caerte y que nadie te encuentre durante días. Como terminar en un hospital sin nadie que te defienda. Esto no es una amenaza, papá. Es una llamada de atención. Te ofrezco un camino a seguir, con dignidad. Me miré las manos. Eran manos viejas, arrugadas, con manchas de la edad, de nudillos gruesos, pero aún firmes, aún fuertes. Habían enterrado postes de cerca, ayudado a nacer terneros y sostenido a Elin mientras exhalaba su último aliento. No estaban listas para ceder su legado. Charles se levantó. «Dejo esto aquí», dijo, señalando los documentos. «Piénsalo. Vuelvo en un par de días». También dejó las donas. Claro que sí. Dulzura para disimular la amargura. Cuando la puerta mosquitera se cerró con un crujido tras él, volví a mirar el folleto. Las personas de la portada reían, con los rostros iluminados por una alegría forzada. No se parecían a mí. No se parecían a Elin. Parecían prisioneros en una cadena perpetua de mínima seguridad pintada a pastel. La casa volvió a estar en silencio, demasiado silenciosa, pero ahora latía con algo más. No era dolor, no era nostalgia, algo más duro, más agudo, el inicio de la resolución. Pensó que me iría sin hacer ruido, firmaría los papeles, vendería el terreno. Me iría a un apartamento beige donde mi único trabajo sería no molestar hasta que la muerte finalmente cumpliera su susurro. Pero aún no estaba muerto, y si Charles quería una guerra, estaba a punto de aprender que los viejos no siempre se rinden fácilmente. Algunos recordamos cómo luchar en la tierra, otros solo esperamos una razón. Y ahora yo tenía la mía. Los días siguientes transcurrieron en una extraña neblina de rutina doméstica y un sutil temor. Di de comer a los perros, me preparé el desayuno, podé los rosales del patio trasero donde Elin solía plantar albahaca y girasoles en primavera. Y sin embargo, bajo cada pequeño movimiento, latía una inquietud persistente, una tensión creciente que se me clavaba en la nuca y no se iba. Charles no llamó, no apareció, y por un tiempo me permití creer, aunque fuera una tontería, que quizá había entrado en razón. Quizá el funeral había despertado algo más profundo en él. Quizá el dolor había distorsionado sus palabras y yo lo había juzgado mal. Incluso me encontré pasando junto a los folletos de la encimera de la cocina sin tirarlos, aunque cada fibra de mi ser deseaba quemarlos. En cambio, los dejé allí como prueba, por si necesitaba recordar que mis instintos no eran mentiras. Regresó 3 días después. Vi el Cadillac desde la ventana del salón, el brillo de su capó pulido cortando la grava como una cuchilla. Esta vez trajo a Melanie. Salió del coche con botas de tacón y una Rebeca fina a pesar del frío primaveral, con el teléfono en una mano y tecleando en la pantalla con dedos impecablemente cuidados. Entraron sin llamar, como si aún fueran dueños de una parte de la casa, o peor aún, como si ya la creyeran suya. Charles me dedicó una sonrisa cortante. Melanie no se molestó. «Buenos días, papá», dijo con energía, como si llegara a una reunión programada. «Espero no interrumpir nada». «Lo eres», respondí, doblando el periódico que en realidad no había estado leyendo. Charles lo ignoró. Melanie recorrió la sala, examinando los muebles con la mirada como una tasadora. «Este sofá», dijo en voz alta, «es prácticamente una antigüedad.
Podría valer algo en una subasta si lo limpian. Todavía no estoy muerto, murmuré. Melanie me miró parpadeando, sin inmutarse. Claro que no. Solo estoy pensando en el futuro. Se dirigieron a la cocina, extendiendo papeles sobre la mesa de nuevo, esta vez con más seguridad. La escritura del terreno, un fajo de formularios prellenados, algo de un banco. Charles incluso había traído un bolígrafo. Lo golpeó contra la encimera como si fuera un mazo. Papá, hemos hecho algunos ajustes desde nuestra última conversación. El comprador que mencioné sigue interesado, pero tenemos que actuar con rapidez. El mercado está al rojo vivo ahora mismo. Tenemos suerte de conseguir este precio. Me quedé mirando los documentos sin decir nada. Volvió a golpear el bolígrafo. «¿Firmas esto?», dijo. «Te mudamos a Savannah Glen el próximo fin de semana y te puedes relajar. Olvídate de los impuestos, las reparaciones y el corte del césped. Todos ganan». Melanie intervino. «Le encantará, señor Dinsmore. Hay torneos de tejo y clubes de jardinería. Incluso puede tomar clases de arte. Lo visitamos nosotros mismos el mes pasado. Es adorable». Los miré a ambos, sintiendo que la temperatura de la habitación bajaba a pesar de la luz primaveral que se filtraba por la ventana. «¿Lo recorrieron ustedes mismos?». Sonrió como si acabara de hacerle la pregunta más tonta del mundo. «Claro, teníamos que asegurarnos de que fuera apropiado. No podemos permitir que te tropieces con el suelo desnivelado, ¿verdad?». Charles exhaló, impaciente. «Papá, por favor, no lo hagas más difícil de lo necesario. Tienes 82 años. No deberías estar subiendo escaleras, ni cambiando bombillas, ni...». «Serví en Corea, Charles», dije con serenidad. «Cambié los cinturones de seguridad del tanque bajo fuego enemigo. Reconstruí esta casa con mis propias manos después de la inundación del 89. Si caigo, caigo en mi propio terreno». Hizo una pausa, con los labios apretados, y luego se sentó lentamente. «No se trata de orgullo. Se trata de seguridad, de legado, de lo que es mejor para todos». «No», dije, endureciendo la voz. «Se trata de conveniencia. Tuya». Parpadeó, sorprendido. Melanie miró a Charles, arqueando una ceja como diciendo: «Bueno, eso no está en el guión. No lo haces por mí», continué. «Lo haces porque quieres la tierra. Ya se la prometiste a alguien, ¿no?». Charles abrió la boca, pero Melanie se le adelantó. «Eso es absurdo, ¿de verdad?». Me puse de pie, me acerqué al armario y abrí el cajón donde Elin guardaba las chequeras. Dentro había una carta que había escrito pocas semanas antes de morir. Se la entregué a Charles. «Encontré esto en su escritorio», dije. «Anda, léelo». Tomó el papel a regañadientes. Observé su rostro mientras lo hojeaba. Entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. Lo dobló rápidamente y lo volvió a colocar sobre la mesa como si le quemara los dedos. «Estaba confundida», murmuró. «No», dije. «No lo estaba. Estaba asustada. Lo vio venir. Y ahora yo también lo veo». Melanie rió suavemente, con un sonido seco y desdeñoso. «Bueno, ¿y qué? ¿Crees que estamos conspirando para... qué? ¿Robarte la vida?». «Creo que ya empezaste». El silencio se prolongó, denso como la miel. Finalmente, Charles lo rompió. «¿De verdad quieres que esto se convierta en una pelea?». «Ya lo es». Recogió los papeles con movimientos bruscos, metiéndolos en su maletín. «De acuerdo, pero no vengas arrastrándote hacia mí cuando te caigas y te rompas la cadera. No esperes que Melanie y yo lo dejemos todo y vengamos corriendo». «Nunca lo hiciste», dije. Se fueron en silencio. Esta vez cerraron la puerta de golpe. El marco vibró y las motas de polvo se elevaron en espiral hacia el aire soleado. Me quedé allí un buen rato, mirando la puerta cerrada, con el corazón latiéndome como si acabara de repeler a un intruso. Esa noche,
Cerré todas las ventanas con llave. Apagué las luces y me senté en la oscuridad, solo con la colcha de Elin sobre las rodillas y mi viejo perro a mi lado. Afuera, el viento susurraba en los campos vacíos, y por primera vez en años sentí algo que no era tristeza, ni nostalgia, ni miedo. Era furia, silenciosa, mesurada, fría, la furia que crece lentamente, humillación tras humillación, hasta que cobra peso y dirección. Supe entonces que no se trataba solo de tierras, se trataba de identidad, de legado. De negarme a ser borrado por la misma gente para la que dediqué mi vida a construir un futuro. Charles no solo intentaba arrebatarme el rancho, intentaba reescribir el final de mi historia, y yo no iba a dejarlo. Exactamente una semana después de su segunda visita, descubrí la casa en venta en línea. Estaba sentada en mi estudio, la habitación que aún olía ligeramente al perfume de agua de rosas de Elin y al humo de leña de inviernos pasados, intentando pedir repuestos para la bisagra rota de la puerta del porche, cuando decidí buscar proveedores de madera. Pero en lugar de terminar la tarea, tecleé distraídamente la dirección del rancho en la barra de búsqueda por una curiosidad morbosa, una picazón silenciosa que había ido creciendo desde que Charles salió aquella última vez. Lo primero que cargó no fue un registro de proveedores ni un viejo documento de zonificación, sino una página de bienes, raíces. Allí estaba, un anuncio a todo color de mi casa, con 12 fotografías profesionales que mostraban cada ángulo de la casa, el jardín, incluso el cobertizo de herramientas que no había limpiado en meses. El precio de venta era audaz y optimista. La descripción, escrita en ese tono publicitario brillante y hueco, hablaba de encanto sureño, amplio potencial de remodelación e inversión ideal para compradores exigentes. Me quedé allí sentada, parpadeando ante la pantalla, intentando conciliar lo que veía con la verdad. No había firmado nada. No había acordado una venta, ni siquiera una visita. Y, sin embargo, las fotos eran recientes. Los cojines del columpio del porche estaban esponjados. El jarrón de la mesa del comedor estaba lleno de girasoles artificiales, probablemente de la tienda de todo a $1, pero dispuestos para imitar una vida en paz y calidez. No los había visto antes. Eso significaba que alguien había estado dentro. Eso significaba que habían entrado en mi casa, mi santuario privado, afligido y desmoronado, y la habían preparado para el público sin mi conocimiento ni consentimiento. Y peor aún, lo habían hecho con tanta confianza, con una autoridad tan inquebrantable, que ni siquiera se habían molestado en ocultar la evidencia. Imprimí la lista. Sostuve el papel en la mano como si fuera una citación judicial, o quizás una confesión. Luego hice una llamada que no había hecho en casi una década. Martin Case era un viejo amigo de mi grupo de veteranos y un abogado de herencias jubilado que aún aceptaba casos ocasionales cuando se trataba de ancianos como yo, a quienes el mundo había decidido olvidar. Hacía años que no lo veía, desde la fiesta del 75º cumpleaños de Elin, pero cuando le conté quién era y lo que había pasado, solo me dijo: «Pase, traiga todo». Su oficina era pequeña y olía a aceite de limón y café rancio. Llevaba un cardigan beige y gafas de montura metálica que se le resbalaban constantemente por la nariz. Me escuchó mientras le contaba la historia, leyó el anuncio impreso de la propiedad y luego examinó en silencio una carpeta que le había traído con la antigua escritura del rancho, una copia del testamento de Elin y un paquete de documentos que Charles le había dejado durante su primera visita. «Bueno», dijo Martín por fin, golpeando la carpeta con un bolígrafo. «Esto se va a complicar». Me explicó, con calma y paciencia, que si no había firmado nada, y si el testamento de Elin me nombraba único heredero, como claramente lo hacía, Charles no tenía derecho a inscribir la propiedad. No legalmente.
Pero los documentos que me dejó, Martin los desdobló y señaló la letra pequeña, estaban hábilmente disimulados. Uno era un poder notarial, ya rellenado, donde mi firma estaba en blanco. Otro era un documento que autorizaba la transferencia de la propiedad hereditaria bajo supervisión conjunta. Dicho de forma sencilla, carecía de sentido sin firma. Pero si alguien falsificaba esa firma y actuaba con la suficiente rapidez, el daño podría ser inmenso. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Martín me miró fijamente. ¿Has revisado tus cuentas bancarias últimamente? No lo había hecho. Él asintió con tristeza. Deberías. Al llegar a casa, inicié sesión y encontré 3 transacciones pendientes que no reconocí. Una era una solicitud de transferencia bancaria de $25,000, marcada como Servicios de Liquidación de Patrimonio. Otra era un cargo de un servicio de análisis médicos que nunca había usado. Y la tercera, aún pendiente, era una solicitud para refinanciar el rancho. Miré los números, atónita, y de repente recordé que Charles me había convencido una vez para que le diera acceso en línea a la cuenta de emergencia conjunta que había abierto hacía décadas, por si acaso le pasaba algo a mamá. Lo había olvidado por completo. La traición me golpeó más fuerte de lo que pensé. No porque fuera inesperada. Creo que, en el fondo, siempre temí que Charles se pasara de la raya. Sino porque lo hizo tan rápido, tan despreocupadamente, como si yo fuera solo un punto más en una lista de verificación. Funeral. Vender el rancho. Liquidar cuentas. Internar al viejo. No fue una estafa larga. Fue eficiente, despiadada, moderna. Esa noche estuve en el viejo armario de Elin. Todavía olía a ella, a lino, lavanda y un ligero y persistente toque de su vainilla favorita. Me senté en el borde de la cama y sostuve uno de sus chales, dejando que la tela se deslizara entre mis dedos como el tiempo. Deseé que estuviera allí, no para arreglarlo, solo para decirme que no estaba loca, que no me equivocaba sentirme violada, que tenía todo el derecho a estar enojada. Fui a la oficina del secretario del condado a la mañana siguiente. Solicité copias de todos los documentos nuevos relacionados con el rancho. La secretaria, una mujer de unos 30 años y voz suave, frunció el ceño mientras escribía. Aquí hay un formulario de transferencia de intereses, dijo, pero aún no se ha procesado. Está marcado para verificación de firmas. Pregunté si podía verlo. Imprimió una copia y me la entregó. Mi firma estaba al pie, torcida, vacilante, casi infantil. No era mía, pero alguien había intentado que pareciera mía. De forma descuidada, salí con la copia en mano y conduje directamente a la oficina de Martin. La estudió, la comparó con mi firma en otros documentos y asintió. Podemos impugnar esto, inmediatamente. Pero tienes que actuar ya. ¿Qué hago?, pregunté. Me autoriza a representarlo. Solicitamos la congelación de todas las cuentas y propiedades relacionadas, y nos preparamos para una posible orden judicial. Me sentí como si me adentrara en una guerra, pero a diferencia de Corea, esta no se libraba con balas y sacos terreros. Esta se libraría en habitaciones silenciosas con hombres silenciosos y papeles falsos, con jerga legal y registros bancarios, y la férrea determinación de un padre que finalmente comprendió que su propio hijo lo veía no como un hombre, sino como un trampolín. Firmé la autorización. Martín empezó el papeleo. De camino a casa, me detuve en el estacionamiento de la iglesia. Solo un momento. Me senté allí y observé el viento moverse entre los árboles del cementerio. Miré hacia el lugar donde enterramos a Elin y la imaginé yaciendo bajo la suave tierra de Georgia, lejos del ruido, lejos de la traición, con las manos finalmente quietas. «Lo siento, Eli», susurré, pero solo por no verlo antes. La semana que siguió,
fue distinta a cualquier otra que hubiera vivido en todos mis años. Y lo digo como un hombre que sobrevivió a la guerra, la sequía y la lenta muerte de su esposa. Pero lo que Charles había hecho, lo que estaba haciendo, era algo completamente diferente. No fue repentino y brutal como una batalla, ni largo y triste como una enfermedad. Fue clínico, fue orquestado, fue un robo con corbata de seda y mocasines de cuero, enmascarado por palabras como estrategia y logística. Y lo más irritante fue que realmente parecía creer que tenía derecho a todo. No solo al terreno o la casa, sino a la historia misma de quién había sido y lo que había construido. Martin presentó la orden judicial de emergencia al día siguiente de descubrir el intento de transferencia falsificada. Esta congeló el título de propiedad y bloqueó cualquier actividad financiera relacionada con mi patrimonio. El tribunal aceptó nuestra demanda por fraude de firmas y se abrió formalmente una investigación. Eso debería haber sido el final, o al menos una pausa. Pero Charles ya llevaba 2 movimientos de ventaja. A la mañana siguiente de la orden judicial, recibí la visita de una mujer que se presentó como Jennifer Crane, enlace de atención a personas mayores contratada por el condado. Tenía el pelo brillante, un abrigo caro y el tono cortante de quien usa el protocolo como excusa y orden. Sostenía una carpeta y una sonrisa educada pero firme. «Señor Dinsmore», dijo, «recibimos un informe de su hijo sobre sus preocupaciones con respecto a su capacidad cognitiva. Estamos aquí para realizarle una evaluación de bienestar». La miré fijamente. ¿Un qué? Levantó un formulario que no pude leer bien a través de la puerta mosquitera. Procedimiento operativo estándar cuando se presenta un informe. Nada invasivo. Solo unas preguntas para garantizar su seguridad y autonomía. No la dejé entrar. Le dije que esperara en el porche. Entré y llamé a Martin. «Están intentando armar un caso», dijo de inmediato. «Si pueden demostrar que no eres competente, pueden impugnarlo todo. La orden judicial, el testamento, tu derecho a impugnar el traslado». «¿Pueden hacer eso?», dudó. «Pueden intentarlo. Pero necesitarán documentación, evaluaciones médicas, evaluaciones cognitivas. Tenemos que adelantarnos a esto». Regresé al porche y le dije a la señora Crane que cualquier otra consulta se haría a través de mi abogado. Me dejó una tarjeta de visita con una sonrisa forzada y una mirada de advertencia, como quien cree haber visto el comienzo de un lento desmoronamiento. Me quedé allí un buen rato después de que se fuera, mirando fijamente el lugar donde había estado su camioneta. Luego miré las tablas del porche, desgastadas y grises, y pensé en cuántos años había pasado mis manos martillando, lijando y pintando, preservando este lugar, no solo para mí, sino para un legado que, tontamente, supuse que sería honrado. Al día siguiente, fui a la clínica. Solicité una evaluación cognitiva completa, expliqué exactamente para qué era, e insistí en un resultado formal y notariado. La enfermera, una amable mujer llamada Rosita, que conocía a Ellen de la iglesia, me dio una palmadita en el hombro y dijo: «No necesita un papel que demuestre que está bien, señor Dinsmore, pero le conseguiremos uno de todos modos». Las pruebas duraron 2 horas. Memoria, lenguaje, resolución de problemas, percepción espacial. Aprobé todas las secciones. El neurólogo, el doctor. Madan incluso se rió entre dientes en un momento dado y dijo: «Tienes una memoria más aguda que la mayoría de mis residentes». Le llevé el informe directamente a Martín. «Esto es oro», dijo examinando los resultados. «Lo presentaremos ante el tribunal. Si intentan impugnar tu capacidad, lo pasarán fatal». Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí agotada, porque sabía que Charles no se detendría ahí. Y tenía razón. 2 días después, un hombre de traje llamó a mi puerta. Era un notificador. Me entregó una carpeta y dijo:
Lo siento, señor. Esta es personal. Dentro había documentos presentados por el abogado de Charles. Una petición formal para nombrarlo mi tutor legal. La moción citaba preocupaciones por el deterioro de mis facultades mentales, aislamiento reciente y mala gestión financiera. Adjuntaba 3 declaraciones, una de Melanie, otra de un médico de cabecera al que no había visto en 7 años, y la de un vecino, anónimo, que afirmaba haberme visto deambulando por la noche en pijama, confundido y murmurando. Todo era mentira. Pero estaba disfrazado de lenguaje oficial y archivado con sello de condado. Le devolví la carpeta a Martín. Vamos a luchar contra esto, dijo con calma, y vamos a ganar. La audiencia estaba programada para dentro de 10 días. Hasta entonces, todo estaba en pausa. No podía tomar decisiones financieras importantes. No podía vender la casa ni modificar el testamento. Charles, al parecer, había encontrado la única manera de paralizarme, al menos temporalmente. Esa noche, sentado junto a la ventana con una taza de té y el peso de una docena de traiciones apretándome el pecho, oí un coche entrar en la entrada. Me levanté lentamente, preparándome para lo que, de alguna manera, ya sabía. Era Charles, solo esta vez. Salió del coche como si fuera dueño del suelo. No llamó. Abrió la puerta mosquitera y se quedó en el umbral, mirando a su alrededor, como si ya estuviera haciendo inventario. «Te volviste loco», dijo, sin esperar siquiera un saludo. Presentando medidas cautelares, congelando la cotización, metiendo a los abogados en esto. «Estoy protegiendo lo que es mío». Sonrió con suficiencia. «¿Te refieres a lo que será mío?» «Con el tiempo. Solo lo estás haciendo más difícil. Falsificaste mi firma. Hice lo que había que hacer. Intentaste declararme incompetente». «Porque sí», espetó, y luego suavizó el tono. «Mira, papá, no estás pensando con claridad. Estás dejando que un abogado de pacotilla te llene la cabeza de drama. No ves el panorama general». «Lo veo perfectamente». Entró en la sala sin que lo invitaran. Miró a su alrededor. «Este lugar se está cayendo a pedazos. Estás viviendo en un mausoleo. ¿Y para qué? ¿Por sentimentalismo? ¿Crees que mamá querría esto? No puedes hablar por ella». Él lo ignoró. Se sentó en el brazo del sofá como un invitado casual. Esto podría haber ido bien. Pero ahora tienes al condado involucrado, tienes papeleo yendo y viniendo, y vas a agotar tus ahorros en honorarios legales solo para morir solo en una casa con corrientes de aire que nadie visita. Prefiero morir solo aquí que vivir rodeado de mentirosos. Charles se levantó, repentinamente enojado. Te di opciones, te di dignidad, me diste plazos. Eres testarudo. Siempre lo fuiste. Me trataste como a un peón, no como a un hijo. Nunca confiaste en mí. Quería confiar en ti. Esperé una razón para hacerlo. Y ahora tienes uno. Demasiado poco, demasiado tarde. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Aún puedes arreglar esto. Retira la orden judicial. Firma los papeles. Salimos limpios. No firmo nada. Me miró fijamente y había algo en sus ojos que nunca había visto. No solo codicia ni resentimiento, sino algo más frío. Cálculo. No estaba enojado. Estaba planeando su siguiente movimiento. «Siempre dijiste que querías la paz», dijo. «Veamos cuánto lo decías en serio». Luego se fue. Me quedé allí un buen rato, mirando la puerta cerrada, escuchando el eco de los neumáticos al alejarse por el camino de grava. Sabía que ese no era el final. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Pero por primera vez desde que murió Elin, sentí algo más que tristeza. Me sentí preparado. La mañana de la audiencia llegó con un cielo color ceniza húmeda y un aire denso.
con esa quietud pesada que siempre precede a una tormenta. Me desperté temprano, aunque apenas había dormido la noche anterior. Mi cuerpo se movía a través de los rituales: afeitarse, vestirse, abotonarse una camisa limpia con dedos rígidos. Pero mis pensamientos estaban en otra parte. Esto no era solo un procedimiento legal. Este era el crisol, el momento que definiría si seguía siendo un hombre a los ojos del mundo, o solo un cuerpo frágil que había que manipular y apartar del camino. Martin me recibió en el juzgado, su maletín lleno de todos los documentos que habíamos reunido, todos los resultados de las pruebas, todas las firmas notariadas. Parecía tranquilo, pero pude ver la tensión en su mandíbula, la disposición de un hombre que había librado suficientes batallas para saber que incluso la verdad debe ser utilizada como arma para sobrevivir a un tribunal. Entramos en la sala de audiencias, pequeña y sin sol, iluminada por fluorescentes y llena de un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. Charles ya estaba allí, sentado con su abogado, un hombre de mandíbula afilada con traje de raya diplomática que parecía no haber trabajado nunca bajo el sol. Charles no me miró a los ojos. Miraba al frente, con expresión serena, pero sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa pulida. Su traje era nuevo, tal vez a medida. Parecía un hijo preocupado. Me pregunté cuánto tiempo habría practicado la cara. Tomé asiento junto a Martin y junté las manos en mi regazo. Entró la jueza, una mujer de mediana edad con voz firme y ojos que no se perdían nada. Saludó a la sala con cortesía procesal y luego se volvió hacia el abogado de Charles. «Comenzaremos con la petición», dijo, y así empezó. El abogado de Charles se lanzó a un argumento cuidadosamente ensayado, que su cliente había actuado por preocupación, que informes recientes de comportamiento sugerían deterioro cognitivo, que yo supuestamente había tomado decisiones financieras erráticas, como retirar grandes sumas de efectivo y rechazar alternativas de vivienda segura. Incluso se refirió a los documentos médicos, los firmados por ese médico jubilado, hacía tiempo al que no había visto desde la presidencia de Bush, insinuando un historial de confusión. Luego vinieron las declaraciones, la de Melanie, llena de preocupación exagerada y anécdotas de lapsus imaginarios, la del vecino, convenientemente anónima, y finalmente una declaración jurada del propio Charles, que describía con minucioso detalle mi supuesta paranoia, mi negativa a aceptar una planificación lógica y la angustia emocional que supuestamente le había causado al resistirme a la atención médica. Cuando terminaron, el juez me miró. «Señor Dinsmore, ¿tiene alguna respuesta?» Me puse de pie lentamente. Martin me había advertido que no me emocionara, que no dejara que me temblara la voz ni apretara los puños. Pero ya no podía sentir emociones. El miedo me había superado. Hablé con calma y claridad, como cuando explicaba los patrones climáticos a jóvenes peones o guiaba a los comisionados del condado sobre las ordenanzas de cercado. Expliqué lo que realmente había sucedido: la firma falsificada, el listado no autorizado de mi propiedad, los formularios médicos no solicitados, los intentos de retiro bancario. Presenté los resultados notariados del neurólogo. Entregué el informe de la clínica. Leí la carta de Elin. No las partes sentimentales, sino las líneas donde decía que temía más la ambición de nuestro hijo que su enfermedad. Pude ver un cambio en los ojos de la jueza cuando dije esas palabras. Martin presentó el resto: los registros bancarios, la congelación del título de propiedad, las inconsistencias en las declaraciones juradas, las contradicciones entre lo que Charles afirmaba y lo que los documentos demostraban. Fue preciso, implacable y silenciosamente condenatorio. Cuando terminamos, la sala permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces el juez se volvió hacia Charles.
Intentaste que declararan a tu padre legalmente incompetente, dijo con voz cortante, basándote en documentos falsificados, reclamaciones sin firmar y rumores. También intentaste vender su propiedad sin su consentimiento e iniciaste transacciones financieras desde una cuenta que, aunque técnicamente era conjunta, no habías tocado en años. ¿Puedes explicar algo de esto? Charles se puso de pie, ajustándose la corbata. Mi padre es un hombre orgulloso, empezó. No lo admitiría ni aunque estuviera pasando apuros. No se trata de orgullo, interrumpió el juez. Se trata de control, y de todo lo que has hecho para conseguirlo. Hizo una pausa, con la mirada fría. Petición denegada. Las palabras golpearon la habitación como si fuera una piedra caída. Exhalé, lentamente. Por primera vez en semanas, quizá meses, relajé los hombros. Martin asintió levemente, pero no dijo nada. No hacía falta. La batalla estaba ganada, pero la guerra seguía latente en la ruina entre mi hijo y yo. Afuera del juzgado, el cielo empezaba a despejarse. El aire olía a hojas mojadas y lluvia lejana. Charles salió solo unos minutos después. Su abogado se había marchado rápidamente, con el rostro rígido por la decepción profesional. Me di la vuelta para irme, pero Charles me alcanzó. ¿Crees que esto ha terminado?, dijo en voz baja. Lo es, respondí sin mirarlo. Me humillaste. No, dije. Te lo hiciste tú mismo. Me agarró del brazo, no con brusquedad, sino con fuerza. Morirás sola. Ya lo hice, dije en voz baja. En el momento en que me miraste y viste una cuenta bancaria en lugar de un padre. Su agarre se aflojó. Me aparté. Él permaneció allí, en la escalinata del juzgado, un hombre que lo había apostado todo, creyendo que su padre era demasiado viejo. Estaba demasiado cansado y demasiado solo para defenderse, y había perdido. Me alejé. No miré atrás. Más tarde esa noche, sentado en el estudio con una manta sobre las rodillas y el chal de Elin cuidadosamente doblado a mi lado, me permití un momento, no de triunfo, sino de claridad. No había ganado una fortuna, ni protegido un vasto imperio. Simplemente había preservado mi derecho a ser el hombre que siempre había sido, a vivir en el hogar que había construido, a envejecer a mi manera. Y al hacerlo, había trazado una línea que Charles jamás podría volver a cruzar. Han pasado 6 meses desde la audiencia, y el mundo, a su manera silenciosa, ha vuelto a un ritmo que casi me resulta familiar. Las estaciones han cambiado de nuevo. El jardín trasero está invadido por la maleza, pero también, inesperadamente, un macizo de margaritas silvestres que nunca planté. Los perros aún ladran a los camiones que pasan. Las tablas del suelo aún crujen bajo mis pasos. Y la casa, aunque más vieja y vacía que antes, parece haber aceptado mi presencia continua como un viejo compañero resignado a mi terquedad. Ya no espero visitas. El buzón está vacío ahora, principalmente facturas de servicios públicos y boletines de veteranos. Algún folleto ocasional para reparar el revestimiento. Charles no ha llamado, ni una sola vez. Y por primera vez en años he dejado de esperar que lo haga. Un mes después de la decisión del tribunal, recibí una notificación de la Oficina de Zonificación del Condado. La empresa promotora con la que Charles había estado tratando había retirado su oferta. Debió de correr la voz sobre la disputa legal, o tal vez simplemente se dieron cuenta de que lidiar con un hombre veterano que había llevado a su hijo a juicio no merecía la pena. Sea como sea, la casa ya no está registrada, y el rancho vuelve a ser invisible para todos, excepto para mí y los pájaros que anidan en los postes de la cerca. Ahora camino por el perímetro cada pocos días, no por obligación, sino porque siento que es correcto plantar mis pies en la tierra para recordarle que sigo aquí. Melanie solicitó el divorcio poco después de la audiencia. Una amiga del pueblo me contó que había dejado a Charles
y se había llevado a su hija menor. No sé qué fue lo que colmó el vaso. Quizá la humillación pública, quizá algo más antiguo y discreto que llevaba años creciendo en ella. Pero en cualquier caso, se fue. Charles, por lo poco que sé, se ha mudado de nuevo al piso que compraron en el centro durante su primera ola de éxito. Está siendo investigado por tergiversación de clientes, aunque todavía no se ha formalizado nada. Su rostro ya no aparece en los anuncios inmobiliarios. Sospecho, discretamente, que está arruinado, o casi. No me alegra, tampoco lo compadezco. Siento algo más cercano al silencio, una especie de neutralidad emocional que se instala cuando lo peor ha pasado y simplemente ya no hay espacio para el ruido. La semana pasada llegó una carta. Tenía matasellos de Raleigh, Carolina del Norte, y la dirección estaba escrita con una letra pulcra pero desconocida. Dentro había un papel doblado, sin remitente ni preámbulo, solo unas líneas escritas con la letra de una joven. Soy tu nieta. Nunca me habló mucho de ti, pero quería descubrirlo por mí misma. Lamento lo que hizo. Espero que podamos conocernos algún día. M. No había número de teléfono, solo una dirección de correo electrónico garabateada al pie. No le he contestado. Todavía no. A veces por la noche me siento con la carta, la sostengo como algo frágil y pienso en lo que significa ser recordada por alguien a quien nunca conociste. Pienso en Elin y en cómo habría sonreído al pensar en un nieto que te cruzara el silencio. Quizás le escriba mañana, quizás la semana que viene. O quizás le deje la carta guardada en su libro de cocina favorito, un mensaje silencioso al universo de que, incluso después de toda la traición, algunas cosas permanecen intactas. No he cambiado mucho en casa. Su silla sigue en el estudio, su taza de té junto al fregadero. Sé que no es sano, esto de aferrarse a los ecos, pero me he ganado el derecho a vivir entre mis recuerdos. Hago pequeñas mejoras donde puedo. Arreglé la barandilla del porche, cambié las tejas que el invierno desprendió, revisé la calefacción antes de que llegara el frío. La vida ahora transcurre despacio, pero con un propósito, como bastante bien. Duermo un poco mejor. Las pesadillas sobre Charles son menos frecuentes, y cuando lo son, ya no terminan en ira, sino en una especie de incredulidad cansada. Pienso a menudo en aquel día junto a la tumba, en el susurro, la sonrisa burlona, la discreta malicia en su voz cuando dijo, «Tú eres el siguiente». Lo decía como una advertencia, quizá incluso como una amenaza, pero ahora esas palabras han cambiado de significado. Soy el siguiente, no por la muerte ni por la derrota, sino por la paz, por la dignidad, por los años que me queden para ser solo mío, sin nadie que me reclame, sin que nadie me manipule. Soy el siguiente en vivir sin miedo a que alguien a quien amo me vacíe para ganar. Soy el siguiente en recordar quién era antes de convertirme en un obstáculo. A veces me siento en las escaleras traseras al anochecer. Veo cómo el cielo se funde del dorado al azul, y pienso en el legado, no en lo que dejas en dinero, títulos o tierras, sino en lo que resistes, lo que te niegas a entregar. Mi legado es esta casa, esta tierra, y el hecho de que me mantuve en pie cuando el mundo intentó envolverme y archivarme. Puede que no me recuerden en ningún libro, pero me recordarán la tierra, la quietud, la obstinada negativa a volverme invisible. Eso al final es suficiente.